tercera neurona. Y de la tercera neurona, ¿a dónde va? A la corteza, ya sea la corteza primaria o a la corteza de asociación. 3, 1, 2, corteza primaria, 5, 7 de asociación, ¿ya? Entonces, esta es la figura que pasa en la vía espinotalámica. Entonces, ¿qué pasa, chicos, si yo me lesiono la médula, ¿no? Digamos, no sé, pues tengo un infarto acá o tengo un traumatismo medular. ¿Dónde sería la lesión? ¿El mismo lado, el lado contralateral? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si yo me lesiono el fascículo espinotalámico lateral, la pérdida de la sensibilidad obviamente va a ser la termoalgésica, pero es contralateral por debajo de la lesión. ¿Por qué? Porque ya cruzó. Ya recuerden que acá entra, decusa y sube. Entonces, la lesión, si yo me lesiono la vía derecha, los síntomas van a ser al lado izquierdo, pero por debajo de la lesión. ¿Por qué por debajo, chicos? Recuerden que estos ganglios raquídeos están por niveles, pues así, ¿no? Es como si fuera una escalera. Entonces, si yo imagínense, me lesiono a este nivel, algunos ya llegaron arriba y otros recién van a llegar por abajo. Entonces, lo que nos vamos a lesionar son los de abajo. Se van a lesionar por debajo de la lesión, ¿ya? Entonces, entendida esta parte, ¿no? La vía espinotalámica anterior tiene que ver con el tacto grueso y la presión, ¿sí? Entonces, igual tenemos los receptores de tacto grueso y presión, y estos van a la primera neurona, que es el ganglio raquídeo, el cual sigue, entra por el asta posterior de la médula espinal y se dirige a la parte anterior, porque acá está, recuerdan, en la imagen que estaba acá, la vía, y de esta parte asciende, ¿ya? Asciende hasta la tercera neurona, que es el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, y nuevamente a la corteza, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, chicos? La ubicación, ¿no? Han visto que el otro es lateral y este es anterior, ¿ya? Esto es anterior. Entonces, igual decusa acá, al nivel del asta, decusa al lado contralateral. Por lo tanto, si yo lesiono, va a ser igual que la otra vía, ¿no? Si yo me lesiono, imagínense acá, una lesión en esta parte anterior. Si yo lesiono mi fascículo o mi vía espinotalámica anterior, tengo una pérdida del tacto grueso y de la presión del lado contralateral por debajo de la lesión, ¿sí? Entonces funcionan igual. La única diferencia es que una de las vías es lateral y la otra vía es anterior. Nunca se olvide. Si yo tengo una lesión, digamos, a nivel T5, imagínense del lado derecho, me lesiono T5 del lado derecho. ¿Qué lado va a perder la sensibilidad? El izquierdo, pero de T6 para abajo, ¿ya? O sea, la parte de arriba estaría conservada, ¿ya? Muy bien. En cambio, en la vía propioceptiva, o también consciente, también llamada la vía de Golgi-Burdach, que es de la parte posterior, es un poco diferente, ¿ya? Esta vía sí es distinta. Entonces, nuevamente, tenemos los receptores, ¿no? Mi receptor da la información por el nervio sensitivo y llega a la primera neurona, que es el ganglio raquídeo. De esta primera neurona no pasa, miren, llega por acá, no pasa, la segunda neurona no está acá en el asta posterior. Cruza nomás y se va a la parte posterior donde están los fascículos. Llega a la parte posterior y de ahí asciende. Asciende hasta el núcleo de Golgi-Burdach. Miren dónde está arriba, ¿no? En el tronco cerebral, y ahí hace la decusación. Entonces, la diferencia con las otras vías es que las otras vías cruzaban acá, en el asta posterior, pero esta decusa arriba, en el núcleo de Golgi-Burdach. Entonces, hace la decusación y asciende por el menisco medial hasta llegar a la tercera neurona. ¿Cuál es la tercera neurona? Núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y esto llega nuevamente ¿a dónde? A la corteza. Entonces, ¿qué es lo importante recordar de esta vía? Lo primero es que no decusa en la médula espinal. ¿Dónde decusa? En el bulbo raquídeo. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Y dónde está la segunda neurona? ¿Dónde está la segunda neurona? En el núcleo de Golgi. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto está ahí? Ya. Entonces, esa es la primera diferencia. Por lo tanto, si yo me lesiono la médula, ¿ustedes creen que va a ser igual del otro lado? No, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo primero que ya tenemos la vía, imagínense que yo me lesiono
justo la parte posterior o mi cordón posterior, entonces piensan inmediatamente, ah no, el fascículo de Golgi-Burdach o cordones posteriores. Primero tenemos que saber la función. La vía de Burdach da sensibilidad a los miembros superiores por encima de T6. La vía de Gold da sensibilidad a los miembros inferiores por debajo de T6. Eso es lo primero. O sea, cumplen la misma función, nomás que algunos dan sensibilidad arriba y el otro da sensibilidad para abajo. Por lo tanto, si yo me lesiono el fascículo de Gold y Burdach, o sea, tengo una lesión en la parte posterior de mi médula espinal, voy a tener una pérdida del tacto fino, también llamado discriminativo o propiocepción, ipsilateral por debajo de la lesión. ¿Me comprendieron? ¿Por qué del mismo lado, chicos? Porque decusa arriba, ¿ya? Entonces, o sea, la idea de hacer estos dibujos y ver esto no es tanto de que cuando uno se memoriza, chicos, una vía y memorizamos, nos acordamos en el examen ese rato y luego ya te confundiste. Entonces, siempre lo mejor es entender, ¿ya? Entonces, de esta vía, acuérdense, la decusación es arriba, es en el bulbo. Por lo tanto, si yo me lesiono mi médula, me lesiono acá, el síntoma va a ser ipsilateral. ¿Por qué? Porque vino, imagínense ya, esta es la derecha, esta es la izquierda. Vino la sensibilidad por el lado izquierdo, subió por el lado izquierdo, yo me lesioné acá, mi decusación estaba arriba, así que no influyó en nada. Entonces, siempre va a ser ipsilateral, ¿ya? Y si encima quiero preguntar, si yo me lesiono a nivel de T10, ¿cuál de los fascículos me lesioné? Gold. Abajo, ¿cuál es? Gold. Y si es, digamos, C2, C3, C4, Gold y Burdach. ¿Ya? Entonces la diferencia del nombre depende del nivel, ¿ya, chicos? Entonces esta es la diferencia. Doctora, pero si se lesiona en C4, por ejemplo, ¿no serían afectados tanto? ¿Qué? Si se lesiona, por ejemplo, a nivel de C4, ¿no serían afectados tanto Gold y Burdach? Porque ambos suben por el mismo cordón. Claro, pero la sensibilidad es distinta. Es del T4 la diferencia, chicos. No se olviden, o sea, el T4. Estamos hablando que acá, o sea, sensibilidad de miembros superiores es por encima de T6. ¿Ya? El nombre, básicamente eso es un tema más de que todo de nombres en la vía, ¿ya? No que la vía sea distinta. Entonces, acuérdense que de encima de T6 es Burdach, debajo es Gold, ¿ya? Eso, con que eso quede y ya queda bien. ¿Ya, chicos? Es un tema más de nombres, más que otra cosa, ¿ya? Entonces, la vía espinotalámica lateral y anterior, si tú te la lesionas, los síntomas son contralaterales por debajo de la lesión. Si tú te lesionas la vía de Golgi-Burdach, que es el cordón posterior, el síntoma es ipsilateral, ¿ya? Ipsilateral, por debajo de la lesión. Entonces, cuando nosotros evaluamos el cordón posterior o la vía propioceptiva o la vía de Golgi-Burdach, hay dos cosas que siempre hay que ver. Lo que es la batiestesia y lo que es la parestesia, ¿ya? Batiestesia, chicos, es determinar la posición de las zonas del cuerpo, ¿no? Eso hemos hecho hoy día con los chicos. Lo que generalmente hacemos es con los dedos, ¿no? Nosotros primero le explicamos al paciente, ¿no? Hacemos en los pies generalmente. Tu paciente está echado, ¿no? Y tú le dices, señor, yo voy a coger uno de sus dedos y usted me va a decir si el dedo está hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Primero le explicas, ¿no? O también lo puedes hacer en la mano. Señor, yo le voy a coger uno de los dedos y le voy a decir, ¿está para adelante o está para atrás? Ya entendí. Entonces, le dice, señor, cierre los ojos. El paciente está con los ojos cerrados. Le levantas. Señor, para empezar, ¿qué dedo estoy cogiendo? No, el tercer dedo de mi mano derecha. Ya. ¿El dedo hacia dónde apunta? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Y tú le agarras, digamos así. No, está apuntando hacia atrás, ¿no? O hacia adelante. Entonces, primero explicamos el ejercicio y después hacemos la muestra. Puede hacer igual con los dedos de los pies. Entonces, eso se llama, chicos, batiestesia, ¿ya? La capacidad de sentir en qué posición está una parte del cuerpo, obviamente con los ojos cerrados. Y la otra es la palestesia. La palestesia es la sensibilidad vibratoria, ¿no? Eso se hace con un diapasón. El diapasón es este instrumento en el cual pues damos un golpe y empieza a vibrar, y generalmente usamos el que tiene 128 Hz, vibra y presionamos. ¿Quién está llegando tarde? ¿Cuál es tu apellido? ¿No estás llevando? Ay, pensé que estabas llegando tarde. Muy bien, entonces ponemos el diapasón, chicos, en una prominencia ósea, ¿ya? En una prominencia ósea sentimos la sensibilidad vibratoria. Entonces,
ver la posición del cuerpo, de alguna parte del cuerpo, y ver vibración, ¿es función de cuál de los cordones o de qué vía? La que hemos visto ahorita. Gol y burda, segunda también neurona. llamado cordón posterior, ¿ya? Muy bien. Entonces, para que más o menos lo vean. En la médula espinal, chicos, tenemos dos astas. Un asta posterior y un asta anterior, ¿ya? Por el asta posterior entra la sensibilidad, que es lo que hemos estado viendo esas vías. Y por el asta anterior entra la vía motora. La vía motora es por el asta anterior. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis receptores en la piel, ya hemos hablado, termoalgésica, Krauss, todo lo que hemos hablado. En la piel tengo receptores en mi articulación, que sobre todo sirven para la propiocepción. También tengo algunos receptores acá en los usos musculares, ¿no? En los usos musculares. Todos estos receptores van por nervios sensitivos, entran al ganglio posterior y entran por la raíz posterior hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces, todo lo que es sensibilidad, chicos, es posterior. Cuando viene la parte motora y la orden sale por el asta anterior. Sale por el asta anterior y da la orden aquí al uso muscular, a la articulación o algún movimiento específico, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Qué les parece esta parte? ¿Dónde vemos acá muchas raíces nerviosas? ¿Se acuerdan cuando vemos tomografías o resonancias? A los chicos les hemos hecho ver, ¿no? Esos que parecen patas de araña que siempre les digo, son las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, recuerden que las raíces, chicos, pueden ser sensitivas y pueden ser motoras, ¿no? Y las que van a entrar por la parte de atrás son sensitivas y por adelante motoras, por lo tanto se comprometen. Pero recuerden que lo que sí es muy importante es que solo la parte sensitiva tiene un ganglio, el ganglio sensitivo. La parte motora no tiene ganglio sensitivo. Entonces, si yo hablo de una raíz tiene componente motor y componente sensitivo, ¿ya? Muy bien, entonces lo que hemos hablado es pues esto, ¿no? Y acá se ve todo muy, muy complejo, ¿no? Pero realmente las vías son así, ¿no? Entonces, para poder más o menos entenderlos, ¿qué vía sería esto? Espinotalámica lateral. Esta es espinotalámica anterior. Esta de atrás, golgi burdi, ¿no? Muy bien. Y va por la parte de atrás. Lo que quiero explicarles acá es de que, si ustedes se dan cuenta, en cada nivel va entrando y va decusando, sobre todo para la vía espinotalámica lateral. Es por eso que si yo me lesiono acá, mi lesión es contralateral por debajo de la decusación, ¿no? Están viendo, ¿no? Que entra acá, entonces es por debajo. Pero en el tema de la vía de Golgi-Burdach, es arriba la decusación, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? En el núcleo de Golgi-Burdach, ahí se da la decusación, ¿ya? Y todas estas vías, donde al final llegan, al tálamo, donde está la tercera neurona. El núcleo ventral ventroposterolateral del tálamo. ¿Y todo eso a dónde llega? Corteza. A la corteza primaria y de asociación, ¿ya? Entonces, ¿está claro, chicos? Hasta ahí, más o menos. Muy bien. Entonces, después de haber entendido todas esas vías que sí, es un poquito enredado, pero hay que tratar de dominar sobre todo las funciones, dónde decusan, cuál es la primera, segunda y tercera neurona, ¿ya? La evaluación de la sensibilidad, como hemos dicho, es algo que a veces no lo hacemos muy detalladamente, pero que sobre todo en temas de lesión medular, sección medular, tumores medulares, nos sirve mucho, ¿no? Ya hemos visto en la rotación un par de tumores medulares, entonces a veces no solo es ver nivel sensitivo, sino es cuestión de saber si está comprometida la vía termoalgésica, la vía propioceptiva, tacto fino, tacto grueso, etc. Entonces, para empezar, chicos, la evaluación de la sensibilidad debe ser comparativa. O sea, si yo hago pierna derecha, pierna izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo, tiene que ser siempre comparativo. Debe ser siempre una evaluación proximal y distal, ¿no? O sea, no sirve, por ejemplo, que yo solo le evalúe los pies y no evalúe arriba. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a error. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente diabético, un diabético de 50 años, digamos, ¿ya? De diabetes, exagerando, ¿no? Pero tendrá pues su polineuropatía, ¿no? Entonces, si yo solo le evalúo la punta de los dedos de los pies, va a estar alterado. Yo no sé cómo estará el cordón arriba. Entonces, pueden sobreponerse patologías. Por eso es que hay que evaluar siempre proximal y distal, ¿ya? ¿Con qué
evaluamos todo esto? Podemos usar aguja, ¿ya? La parte de atrás del martillo que han visto tiene como una agujita. Podemos usar las agujas verdaderas también, pero siempre con cuidado de punzar al paciente, ¿ah? Porque a veces están ahí, siente, siente, siente y todo picotea el paciente. Podemos usar la aguja de verdad, las de las jeringas, pero no tenemos que llegar a lastimar la piel, ¿ya? Y la verdad, aunque no crean, la aguja y la jeringa es la más específica, solo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más podemos usar? Una toronja de algodón o un hisopo, que eso sirve sobre todo para tacto fino. Monofilamento sería pues lo ideal, ¿no? Este es el monofilamento, esto utilizan los endocrinólogos, no sé si han visto cuando han roto endocrino. Bueno, deberían de hacer con esta sensibilidad, ¿no? Es para evaluar piel evento. El monofilamento es como un cablecito tan delgado, pero tan delgado que de verdad pues no lo sientes cuando tienes un tipo de polineuropatía, ¿no? Entonces ellos evalúan dedo por dedo y vemos cuáles de los dedos ya están perdiendo la sensibilidad. Esto es mucho más delgadito que hacer con una aguja y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces monofilamento, y al final lo que podemos usar, lo que siempre nos salva es el bajalenguas, ¿no? No más que en este caso habría que hacerle una punta al bajalenguas para poder pues generar dolor o sensibilidad, ¿ya? Muy bien. La evaluación de la sensibilidad tiene dos componentes, la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda, ¿ya? La sensibilidad superficial evalúa tres cosas, la parte térmica, táctil y dolorosa. La parte térmica, bueno, en teoría nos dicen que deberíamos usar algo frío, algo caliente, pero en la práctica a veces no es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en fines prácticos? A veces agarramos nuestro martillo que está en el bolsillo y que está frío, o el diapasón, y con eso vemos. Como la parte ya sea calor o frío en la misma vía, entonces no habría pues mucha diferencia si le pones calor o frío, ¿no? Entonces podemos usar eso. La teoría nos dice que deberíamos de usar en estas temperaturas, porque si ya usaríamos temperaturas mayores o menores, ya generamos un estímulo doloroso, ya no evaluaríamos la parte térmica, sino el tema de dolor, ¿ya? La parte táctil se evalúa, como les dije, con una torunda o con un hisopo, y la parte dolorosa con una aguja o con un filete pues puntiagudo. Entonces, tenemos acá para ver, por ejemplo, acá estoy usando un diapasón para ver el tema de que si está frío o caliente. Podemos usar también la parte de atrás del martillo. La parte táctil, acá lo está haciendo con eso. ¿Han visto? Como una escobita que tiene algunos martillos. Pueden hacerlo con eso o con una torunda. ¿Ya? Muy bien. Eso respecto, no se olviden, sensibilidad superficial. Ahora, sensibilidad profunda o propioceptiva, ¿no? Entonces, vamos a ver 5 palabras. Eso sí, chicos, tienen que aprendérselo, pero de memoria. Batiestesia, posición. ¿Ya? Ya hemos dicho que en qué posición el paciente siente sobre todo sus dedos. Palestesia, vibración. Para eso usamos el diapasón sobre un relieve óseo, que debe ser un diapasón entre 128 Hz. ¿Ya? Diapasón, palestesia. Varestesia es presión. Entonces, yo hago así como en la imagen, utilizo mis dos dedos y presiono simultáneamente, ¿no? Simultáneamente, y la pregunta, chicos, es siempre decir, señor, ¿usted siente igual? A veces cuando le decimos, ¿dónde siente más? ¿Dónde siente menos? Te dicen, ¿acá más? Acá creo más. Acá creo más. O sea, y ya se confundió todo. Entonces siempre la pregunta es, señor, ¿usted siente igual? Y hacemos el tema comparativo, ¿ya? Entonces, parestesia, directamente con nuestra mano. Paragnosia es ver peso, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacemos es dar algo que pese en ese momento. Digamos, estaría tu botella con agua y le das, señor, siente en esta mano, ¿hay peso, no hay peso? O algo con algún tipo de, no sé, pues una bolsa, algún instrumento, y básicamente es eso, ¿ya? Paragnosia. Y la grafoestesia es la capacidad que tenemos para poder reconocer una letra o un número, pero sin verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que le podemos usar la palma de la mano, o a veces usamos los buzos, ¿no? Entonces yo agarro para empezar tiene que ser un objeto un poquito puntiagudo, pero sin llegar a lastimar. Podemos usar la parte de atrás del martillo, o podemos usar el bajalenguas, y es como decir, yo agarro y le hago, digamos, una A, y le digo, señor, ¿qué letra es? Y el señor no vea, obviamente está echado, ¿no? Le digo, señor, yo voy a escribir una letra en su pierna, dígame usted qué letra es. Entonces, digamos, le hacemos la letra O, no es una O, ¿no? Tenemos que tratar de evitar cosas que se puedan confundir, eso sí, ¿no? Por ejemplo, el 3 y el 8, eso es algo que hay que tratar de evitar, ¿ya? Entonces, eso se llama grafoestesia. Paciente echado, obviamente en alguna superficie, palmas de las manos o muslos, y hacemos un estímulo de una letra o de un número. Tienen que decirle, señor, qué número es o qué letra es para que no se confunda, ¿ya? Muy bien.
Y lo siguiente pues es el nivel sensitivo, ¿no? El nivel sensitivo es sumamente importante para ver lesiones medulares, eso también ya lo hemos visto. Lo más importante es cuáles son los referentes, ¿ya? Clavículas, chicos, C4, nunca se olviden eso, clavículas C4. Los pezones, T4. T4. T10, el ombligo, ¿ya? ¿Qué más? La región inguinal empieza en L1. La región inguinal empieza en L1. La rodilla, L4. Lo otro importante son los dedos, chicos. L5, mira, el dedo gordito, ¿ya? Nunca se olviden de eso. ¿Y qué más? Nada más. Ah, ya, el periné, chicos. El periné empieza desde S2, S1, S2, S3, S4. Todo el periné. Los genitales, S2, S3, ¿ya? Entonces, no te vas a aprender por todo, eso sería imposible, pero hay que aprenderse los referentes. Clavícula, pezones, región inguinal, rodillas, dedos y ombligo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para ver nivel sensitivo en lesiones medulares. Cuando tenemos un paciente, imagínense, no sé, pues ha tenido un accidente, una fractura en la columna y de un momento a otro empieza a tener una paraparesia o paraplegia, lo que pensamos es que había una lesión medular. Y tenemos que determinar en qué nivel está. Antes de ver la imagen, obviamente, ¿no? Entonces, para eso se usa el nivel sensitivo. Descubrimos al paciente, nunca se puede hacer, chicos, nivel sensitivo con ropa, eso es un error, entonces al menos hay que levantarle, ¿no? Levantarle todo el polo y se tiene que hacer. Pueden hacerlo directamente, a veces les hacemos tocando con la punta, o a veces agarramos el baja lengua y le hacemos así recto. Y le decimos, señor, díganos usted dónde siente diferente, o si en algún momento cambia, obviamente con los ojos cerrados, ¿no? Entonces el señor te dice, no, normal, no, acá es el problema, ombligo, de 10. Siempre hay que comprobar el otro lado, igual, ¿no? Vemos si es que está también el otro lado lesionado. Y si tenemos dudas, podemos hacerlo también con el paciente de espaldas, se supone que debe coincidir, ¿ya? Entonces, para eso sí, nunca se olviden, nivel sensitivo es algo que siempre debe estar presente cuando evaluamos lesiones medulares. Y esta es otra imagen que me parece un poquito más didáctica. Recuerden que esto de los dermatomas tiene que ver pues con la parte embriológica, ¿no? Entonces, así se ve más complejo, pero cuando uno se pone en esta posición, es un poco más ordenado, ¿no? Entonces, C4 igual clavícula. Miren los dedos, chicos, esto es importante, los dedos de la mano. C8, hasta tiene una memotecnia, ¿no? C8, C7, C6, el gordito. ¿Ya? Miren, acá está en la imagen. C8, acá, estos dos, C7 y C6, ¿ya? Esas son las raíces de la mano. Y acá se ve mejor, ¿no? Acá está la raíz C6, ¿dónde está? C6 está acá, C7 y C8, ¿ya? En el pie, miren, el dedo gordo, S1, donde más afectan las hernias, ¿ya? L5, los demás dedos. ¿Qué tenemos por acá? Veríamos las T2, T3, T4 es a nivel de los pezones, T10 es a nivel del ombligo y acá vemos toda la parte del periné, chicos. S2, S3, S4, S5, S6 es todo el periné, ¿ya? La rodilla, ¿qué hemos dicho que es? L4. La rodilla es L4, ¿sí? Y obviamente cada uno depende de su, si es columna cervical, dorsal, lumbar o sacra, ¿no? Muy bien, entonces después de esto, chicos, viene la parte de la terminología, que es donde todos ahí nos conocemos, ¿no? Hay muchas palabras para determinar cuál es la alteración del dolor o la sensibilidad. Entonces esto al final es como un vocabulario que no queda otra más que aprender, ¿ya? Porque no podemos decir que todo es alodinia, hipoestesia, no sientes, está peor, ¿no? O parestesias. Entonces hay que saber a qué nos referimos. Entonces, hipoestesia es sensibilidad reducida que afecta todas las formas de sensibilidad. Tacto fino, presión, dolor, vibración y demás. Eso es hipoestesia. Hipoalgesia es disminución, pero de la sensibilidad del dolor. Por eso es algésico, ¿no? Anestesia es abolición de la sensibilidad. Analgesia es ausencia de percepción del dolor, ¿ya? Entonces todo lo que es con algesia es dolor. Hiperestesia, sensibilidad incrementada en la parte térmica, dolorosa o cardíaca. Eso es hiperestesia.
Hiperalgesia, dolor intenso ante un estímulo Doloroso. doloroso, hiperalgesia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una pequeña presión o algo así, que sí duele, pero es un dolor muy incrementado, eso es hiperalgesia. Alodinia, se percibe como doloroso un estímulo no nociceptivo, o sea, no doloroso. Por ejemplo, han visto a los pacientes con herpes, ¿no? Hemos visto ya. Un paciente con herpes, si yo solo le rozo, tiene dolor. Entonces, ¿qué se llama eso? Alodinia, porque un estímulo no doloroso le está generando dolor. Eso se llama alodinia. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es típico, por ejemplo, en los pacientes que han tenido herpes o que tienen una neuralgia de herpes. Parestesias, que es todos los días los pacientes nos dicen eso. Sensaciones anormales, que puede ser descrita como hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, sensación de agujas, que ocurren espontáneamente sin un estímulo externo. Entonces los pacientes nos dicen, yo estoy durmiendo y en las noches mis pies me hormiguean, me queman, me arden, me adormecen, siento como agujitas, todo eso es parestesias. Diferentes son disestesias. Las disestesias son también sensaciones anormales y desagradables, que puede ser tipo ardor o dolor, que a menudo ocurren en respuesta a un estímulo táctil mediante. Entonces, ¿qué te dice el paciente? Doctora, yo me entro a mi cama, me toca la sábana y me empieza a arder y a quemar los pies. Entonces, no tendría por qué generar pues, el tacto de una sábana esa sensación. Entonces, eso se llaman disestesias, ¿ya? Entonces, hay que tratar de aprender, chicos, toda esa terminología, ¿ya? Es totalmente diferente. ¿Tienen alguna duda acá? Ya, esta creo que ya es la última diapositiva. Entonces, cuando evaluamos la sensibilidad, estamos viendo, obviamente, cada una de las vías, pero estamos evaluando también los nervios periféricos. Recuerden que viene el receptor, viene el nervio periférico sensitivo, lleva el dolor, ¿no? Al ganglio raquídeo, al asta posterior y hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos diferentes nervios, ¿no? Los nervios pueden ser motores, sensitivos o sensoriales y autonómicos, ¿no? Creo que esto les he dado para leer a uno de los chicos del grupo, ¿no? De los nervios, de las fibras. Entonces, existen fibras cubiertas de mielina o que no tienen mielina, se llaman fibras mielínicas o amielínicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fibras motoras, que son la A-alfa, son las fibras más gruesas y más largas, y estas son las fibras motoras, ¿no? Las más gruesas. Se supone que cuanto más mielina tiene, son fibras más rápidas, ¿no? La parte sensorial tenemos fibras que son cubiertas por mielina parcialmente y amielínicas. Entonces son las A-alfa beta, las betas, ¿no? Gamma y las zetas, ¿no? Entonces las fibras C sensitivas son las amielínicas, ¿ya, chicos? Y tenemos también fibras autonómicas, ¿no? Que son fibras poco mielinizadas o amielínicas. Entonces, cuanto menos mielina tengan, son fibras más lentas y a la vez son fibras que transmiten, o sea, que son más delgadas, ¿no? Como ven acá, ¿sí? Entonces, esto es solo para que sepan los tipos de sensibilidad. Ahora, cuando nosotros evaluamos cada uno de estos tipos de fibras, hemos dicho que tenemos las fibras largas, las fibras más delgadas, cubiertas de mielínicas o amielínicas. Las que tienen mielina son la alfa, alfa, beta, gamma, zeta. La C ya no tiene mielina, ¿ya? La C ya no tiene mielina, chicos. Y peor y estas que serían las autonómicas tampoco. Entonces, ¿cómo evaluamos todo eso? La parte motora, bueno, eso ya hemos visto en la vía piramidal. La parte de vibración, posición y demás, con todo lo que hemos visto, ¿no? Diapasión, batestesia y demás. Frío, percepción, dolor, podemos usar pack de hielos, hemos dicho que encima el diapasón, aguja y la propiocepción, ¿ya? Entonces, esto es para que sepan que existen diferentes tipos de fibras y que pueden haber algunas con mielina o sin mielina, ¿ya? Este es un video que no he podido descargar, lo vamos a ver, es un ejemplo de cómo... Para la evaluación del sensible y superficial se aplicará para la evaluación superficial. Para la evaluación del sensible y superficial se aplicará estímulos táctiles con algodón y dolorosos con objetos multiagónicos. El paciente deberá identificar por ojo cerrado tanto la localización y el tipo de estímulo aplicado. Para la evaluación de la parestesia, se utilizará el diapasón que se pondrá sobre la minancia ósea del paciente, que deberá identificar la sensación de liberación que posteriormente será comparada con el examinador.
Para la evaluación de la batiestesia, el paciente deberá identificar con los ojos cerrados qué movimiento está realizando el examinador, tanto con los dedos de la mano como con los ortegos de los pies. Para la evaluación de la estereognosia, se le entregará un objeto al paciente que deberá identificarlo con los ojos cerrados solo mediante el tacto. Para la evaluación de la grafoespecia, el paciente deberá reconocer qué letra o número el examinador dibuje sobre su piel.